Bueno, buenas tardes. Agradecer vuestra presencia en la Casa de Extremadura y una vez más complaciendo al Ateneo a su petición de ceder nuestras instalaciones para la conferencia que se va a impartir hoy, a cargo de José María Esteban, al cual he tenido el gusto de conocer hoy y espero que sea del agrado de todos. Así que sencillamente darle paso deciros que esta actividad la organiza el Ateneo, lógicamente, y colaboramos nosotros pues poniendo el local y la buena voluntad. Y la gente también. Y ustedes que estáis presentes, que es lo más importante de todo. Así que muchísimas gracias. Muy bien, gracias, Florencio, gracias. Poniendo la casa y poniendo la gente, que estamos muy contentos de compartir con vosotros estos actos, indudablemente. Ateneístas, simpatizantes, amigos todos de la Casa de Extremadura, todas las personas que están aquí con nosotros, muy buenas noches. Reciben en primer lugar unas palabras de agradecimiento la Casa de Extremadura, en la persona de su presidente, Florencio, por cedernos gustosamente su casa para la realización de este acto. A don José María Esteban, por su probada disponibilidad y feeling con nuestro Ateneo, en nuestro guía, nos ha llevado a Cádiz, nos ha enseñado Cádiz de una manera impresionante. Ya haremos otro viaje. Que nada más insinuarle nuestro deseo de que nos diera una conferencia, le faltó tiempo para prepararla y darnos su aceptación. A los medios de comunicación, San Lucas Información, Diario de Cádiz, La Voz, Costa Noroeste, Radio LER, Radio Esquina, La SER, etcétera, que son gente a las cuales nosotros le mandamos la información. Por vuestra contrastada influencia en seducir e informar. Y a las bodegas del Gazuleta y a vosotros, querido público, rendidas gracias por vuestra presencia. Gracias. El hombre nuevo quiere estar en condiciones de vivir su propia cultura, es decir, de creer en ella y producirla también para los demás. No de manera abstracta, sino a través de un intercambio cotidiano y fecundo de saberes e informaciones, con el objetivo de recrearnos el mundo que nos rodea y da sentido a nuestra vida. Pues entendemos la cultura como la formación de la mente. Es una inquietud por tratar de cambiar las sociedades a lo largo de la historia. Es ella, la cultura, la que busca incansablemente nuevas significaciones y crea obras capaces de trascenderle más allá del tiempo y que además hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. Hoy está aquí con nosotros José María Esteban, un comunicador nato que rezuma saber en todas sus manifestaciones. Nos ha recreado la historia maravillosa de Cádiz con tanta precisión y entusiasmo a través de su mirada pícara, llena de anécdotas y de valiosos detalles, que esa ciudad tiene otro encanto ante nuestros ojos. En esta ocasión nos va a hablar de los paramentos de Cádiz y Sanlúcar y lo que nos cuentan a través de la historia. Versará sobre los materiales de nuestra zona, piedra ostionera, areniscas y pizarra, su uso en la arquitectura de la zona gaditana y fundamentalmente los tratamientos perdidos en los paramentos y el paralelismo entre Cádiz y Sanlúcar. José María Esteban nace en Chiclana de la Frontera. ¿Digo el año? Era un chaval, nació en 1953, un chiquillo. Se traslada a Sevilla en 1960, donde cursa bachillerato, preu y estudios superiores. Arquitecto en la ETSA de la Universidad de Sevilla, entre 1970 y 1976. Lo hiciste, vamos, increíble, ¿eh? Estudio privado en Sevilla de 1977 hasta 1986. Está casado con Montserrat Rivas y tiene dos hijas, Laura y Marta. Ambas trabajan fuera de España. En 1985 obtiene la plaza de arquitecto para la delegación en Cádiz de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. En 1989 consigue plaza de funcionario de carrera como arquitecto en Diputación con el número 1 de su promoción. En 1997 logra por concurso la plaza en propiedad de arquitecto director del área de infraestructura de la Universidad de Cádiz. Destacan proyectos y obras en el ejercicio libre, grupos de viviendas, rehabilitaciones y restauraciones en monumentos de Sevilla, Huelva y Cádiz, con encargos de la Consejería de Cultura. En la Administración Pública desempeñó en Cultura el puesto de arquitecto jefe de Servicio de Coordinación
Dirigió comisiones de Patrimonio Histórico Artístico de San Fernando, Jerez y Cádiz, y la organización de museos, bibliotecas y archivos y conjuntos arqueológicos. Cabe destacar la restauración del balneario de La Palma, que ha quedado precioso, eso es precioso. La finalización del Teatro Romano, apoyos a proyectos como la restauración de las Torres Miradores de Cádiz, emergencias en la catedral y coordinación y colaboraciones en innumerables monumentos de toda la provincia de Cádiz. Para la universidad, como arquitecto y director del área de infraestructura, la restauración del Arco de la Rosa, la rehabilitación del edificio del Rectorado, antes Galerías Preciado, como ustedes recordarán, los cuarteles de Carlos III, de González Tabla, para Filosofía y Letras, el edificio de anexo de Valcárcel, para la educación del profesorado, de Relaciones Laborales, el Lamibar en el Castillo de San Sebastián, etcétera. Los nuevos edificios centralizados del campus de Puerto Real, el nuevo campus de Jerez, con la Gerencia Municipal de Urbanismo, en colaboración con otros arquitectos y varias actuaciones en el campus de Algeciras. Pertenece al grupo SICA de la investigación de la UCA, Universidad de Cádiz, sobre estructuras bodegueras. Es profesor de los másteres de Patrimonio Arqueológico, de Logística Portuaria y de la Escuela de Medicina del Deporte y la Educación Física de la Universidad de Cádiz. Colabora en los Interreg Proyectos SAL, de restauración de casas salineras y regeneración de salinas. Realiza diagnósticos culturales en Sanlúcar de Barrameda, Algeciras y Puerto Real. Ha sido director y comisario de jornadas y exposiciones. El color en Cádiz, 1999, el tratamiento de la piedra en Cádiz, 1996, el Hospital de Mora, un siglo de historia, 2003, el urbanismo del siglo XX en Cádiz, 2003, Ateneo de Cádiz, 150 años de historia, 2008, ha dado clases en las universidades UCE, UCA y UAL, profesor invitado en Berlín, Rochester, Londres, Tallinn, La Valeta y en las universidades españolas, Alicante, Málaga, Granada, Sevilla, Salamanca, Madrid, etc. Es evaluador externo de la ANECA. Otros datos reseñables. Es académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz desde 1997. Ha sido presidente de esta corporación desde 2019 a 2022. Es máster de Arquitectura y Patrimonio de la Universidad de Sevilla. Es adjunto a la presidencia en el Ateneo de Cádiz. También pertenece a diferentes asociaciones de tipo cultural y benéfico. Le estamos tirando los tejos para que se haga socio del Ateneo. Tiene publicado muchos y amplios artículos en revistas especializadas de patrimonio, así como en libros especializados de arquitectura y urbanismo. Ha autoeditado y publicado recientemente el libro Nuestra querida piedra ostionera, que yo le he pedido que los traiga por si alguien ya en ese fragor de su conferencia se interesa y lo compra. Porque muchas veces estamos escuchando a personas interesantísimas y luego dice, pues mira, si tiene algo, pues si me gusta, pues yo me lo puedo comprar y esto. Valía 25, pero le hemos dicho que una rebajita y nos lo dé a 20 euros para el que esté interesado en ello. Que es un estudio completo de investigación y divulgación sobre este material. Está muy vinculado a temas ciudadanos y especialmente críticos con los temas de su profesión. Escribe asidua y altruistamente con artículos de opinión en todos los diarios. Da conferencias, charlas, jornadas y donde se le requiera. Todos los miércoles tiene un artículo en La Voz. En la actualidad está jubilado desde el 30 de septiembre de 2017, aunque sigue como profesor honorífico, colaborador en los másteres de la UCA y vinculado a muchas actividades. Es un privilegio tenerte aquí. Te queremos. Tienes la palabra. Venga. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Manolo. Buenas tardes, Florencio. Y en principio, pues agradecer al Ateneo que haya tenido la deferencia de llamarme. Sabe que Sanlúcar es mi otra casa también entre Sevilla. Yo viví mucho tiempo en Sevilla, lo acabo de decir, y he vivido mucho tiempo en Cádiz, y qué mejor sitio que el centro que Sanlúcar. Entre Sevilla y Cádiz siempre está Sanlúcar. Muchas gracias a vosotros por vuestra presencia. Y fundamentalmente uno te podía haber evitado porque ya somos amigos, ya nos conocemos, hemos estado paseando por Cádiz, paseamos por Sanlúcar, y la verdad que obvia tener una presentación que siempre me la pide, pero que no, la próxima vez ya no te la doy. Y la verdad que soy muy dichoso de estar con vosotros. Como sabéis, me habéis escuchado alguna vez, hemos venido aquí a Sanlúcar más de una vez, ¿no? Como sabéis, mis presentaciones son, o mis charletas, o charlas, o conferencias, como queréis llamarlo, fundamentalmente intentan daros un paseo
muy luminoso, muy llena de imágenes, a veces demasiadas imágenes a la vez que son difíciles de entender en la diapositiva, porque la norma de instrucción sobre una presentación siempre es una imagen fija y sobre ella explicarla. Pero yo quiero acumular muchas imágenes porque esto se queda aquí para vosotros. Y aparte de eso, haremos un pequeño artículo que me ha pedido nuestro común amigo Manolo Parodi para Gárgoris y haremos un pequeño artículo sobre esta presentación. Bueno, en principio os invito a dar un paseo donde os diré lo que ocurre. ¿Conocéis a Banksy? Os sonará. Banksy es un grafitero anónimo, no se sabe quién es, un señor que aparece de pronto en las fachadas haciendo una crítica social importante. Bueno, Banksy, en sus grafitis en las fachadas, magníficos, maravillosos, porque además tiene una ternura en los dibujos fantástica, dice que dibujar grafitis es la forma más honesta en que se puede ser un artista. Esto es siempre la frase de inicio con la que yo empiezo a atraer la atención de los que estáis aquí, y la clásica imagen del Principito, que se la conoceréis, ¿no? De Antoine de Saint-Exupéry, que decía, la verdadera muralla está en ti. O sea que a veces vemos cosas que no parecen ser lo que son, sino son muy diferentes a lo que podemos captar. Aquí la imagen, el Principito preguntaba y decía que veía un sombrero, y no era un sombrero, era un elefante metido debajo de una manta. Bueno, pues esa forma de entender las apariencias es donde yo voy a ir introduciendo el tema de hoy. Como siempre, bueno, esto es una desviación académica, lo organizo en varios apartados. Primero hablaremos de nuestros orígenes materiales en la bahía y desembocadura. Es muy importante saber de dónde venimos y cómo venimos, para ver lo de hoy. Luego veremos cómo ese paisaje, esa geología, esa geotecnia que tenemos y esa creación en continuidad, porque eso no ha acabado y sigue moviéndose la tierra. Bueno, hace poco lo hemos visto en Marruecos y también en muchos sitios. Vamos a ver la consistencia urbana de nuestro suelo y sus usos. O sea, cómo ese suelo se convierte en ciudad, se convierte en edificio, se convierte en nuestros lares. La importancia del color y la protección parametral en la arquitectura, que obviamente se está empezando a ver aquí, y hablaremos de... Bueno, yo en principio quiero pedir disculpas a dos compañeros y amigos como Fernando Cruz Isidoro, que nos acompaña, y algunos compañeros de la universidad. Ellos son investigadores, ellos son historiadores, y yo sigo siendo un aprendiz de arquitecto. O sea que, si de alguna manera el tema de investigación y eso se me escapa de las manos, y algunos temas, yo pido disculpas. También hay compañeros como Rafael, el arquitecto municipal, que nos acompaña, que yo agradezco que venga, donde es verdad que la arquitectura a veces son sensaciones, porque la tecnología nos ha ganado mucha carrera en la escuela durante mucho tiempo, y esa humanística, esa forma de reflexionar y eso se nos está escapando. Y la tecnología no ayuda a esa reflexión. Bueno, hablaremos de la importancia del color y la protección, que es muy importante. Saber que todos los edificios, incluso los de piedra, estaban protegidos. Y fundamentalmente la protección se utilizaba para iluminarlos, para dar imágenes con las que proyectarse al exterior y significar lo que querían. Hablaremos de diseño en Cádiz, porque vamos a hablar de la piedra pionera, que lógicamente llega hasta aquí, hasta Sanlúcar llega a lo que es el lago Ligustino. Hay un poquito de cantera en el Espíritu Santo, pero no llega como las canteras potentes de Santipetri, de Cádiz, de La Caleta y eso, ¿no? Hablaremos del caso de Sanlúcar y de otros casos de otros pueblos también de la provincia. Y luego haremos, como siempre, una pequeña reflexión para que quede algo. Vamos rápido, porque me disculpáis porque mis diapositivas son excesivamente abigarradas, o sea, están muy llenas de imágenes. Posiblemente tendría yo que dejar como 10-15 minutos para que las asimilarais, pero vamos a intentar explicarlo. La zona nuestra de la bahía, geológicamente hablando, pertenecía a un gran estuario que era el del Guadalquivir y el Guadalete, que era como un inmenso lago que llegaba hasta Córdoba. Se llamaba, los historiadores están cambiando, porque una de las cosas que también sabemos es que la historia se va descubriendo día a día, y cada día se rehace las teorías, y cada día hoy creo que había una reunión en el espacio de interpretación que se llama el Cerro del Castillo en Chiclana, en mi pueblo, donde hace 15 años se ha descubierto que hay una ciudad fenicia importante. Bueno, Cádiz era fenicio y parte del puerto Santa María, en Doña Blanca y eso, pero nadie sabía que en el Cerro del Castillo, que era donde estaba el castillo del Lirio, en mi pueblo, donde yo nací en Chiclana, pues había una ciudad fenicia. Se ha descubierto y se ha hecho un espacio que un día vamos a dar una vuelta por mi pueblo cuando queráis. La hice con el Ateneo de Cádiz, y van a abrir el espacio de interpretación en breve. Bueno, pues
Que sepáis que en principio este mar ligustino que está aquí, que es este enorme, un estuario bestial que llegaba hasta Sevilla, pero llegaba hasta Córdoba, con el aterramiento y el plegamiento de alpino aparece, se va cegando, aquí está Cádiz, aquí está Sanlúcar, y se forma la forma natural que tenemos con los ríos y los afluentes y las marismas, que sepáis que hasta hace 100 años había puerto en Jerez y se llegaba por los esteros hasta Jerez. No en vano el barrio de San Telmo, dedicado a los mareantes y eso, lo que es el Chicle, algunos conocen Jerez, el chicle en el fondo es la forma natural y graciosa que tenemos de decirle al barro, porque se pegaba. Entonces, el barrio del Chicle en Jerez era un barrio que estaba lleno de barro porque eran los esteros, porque hasta ahí se navegaba. De hecho, las piedras que vinieron aquí del puerto de Santa María venían fundamentalmente por el Guadalete, por las vías de Jerez y eso. Bueno, que sepáis que este plegamiento alpino y esta formación de nuestros territorios, de nuestros terrenos, de las diferentes areniscas que hay, se hace hace 1 o 5, bueno, es relativo, o hasta incluso 15 millones de años. Es un conglomerado zoomórfico porque está formado de animales, luego lo veremos, los moluscos, y a veces areniscas que no tienen fósiles, que son las areniscas normales, las calcarenitas que llamamos, y surge entre el terciario y el cuaternario. Aquí tenéis, este es el Cenozoico y se forman fundamentalmente entre el Mioceno y el Plioceno, entre 23 y 5 millones de años. Ahí es la formación de nuestro estrato rocoso. Este estrato rocoso que, como sabéis, en la bahía van formando islas, tómbolos, que van emergiendo lo que era la piedra ostionera, o sea, una piedra que está formada, no es roca, es un conglomerado que está formado de arena, está formado de concha, de los moluscos fósiles, que con el cementante de las conchas y eso, se forma una especie de conglomerado, no es roca, muy duro y muy útil, como nos ha servido. Bueno, este es el tema de Gabala, que habla más o menos cómo es la forma nuestra, y como veis, toda esta depresión del Guadalquivir son las formas de esas areniscas sedimentarias, porque son aluviones, de grandes aluviones de lluvia, que van apelmazando las arenas en estratos. Esos estratos nos han llegado a nosotros en diferentes canteras. Por ejemplo, dentro de la provincia, lo que se llaman las facies piedra ostionera, bueno, ostionera, ¿sabéis por qué? Porque normalmente sí aparecen muchas conchas de los ostiones, que son las ostras. Nosotros en este lugar comemos ostiones en vez de ostras, eso es muy fino, la ostra es más del norte, nosotros comemos ostiones. Y la verdad es que esos ostiones aparecen en la roca mucho. Bueno, aquí tenéis la caleta donde todavía quedan restos de las antiguas canteras que se sacaban. Hubo que prohibirlas porque estaban sacando tanta piedra de la caleta que ya el mar iba avanzando y se metía por la viña en aquellos tiempos. Sabéis que Cádiz tiene, lo expliqué, una especie de canal que va desde la caleta hasta el ayuntamiento. Y era el canal, el paleocanal, que se llama de Ponce, por nuestro compañero Ponce Cordones, ¿sí? Dime. Y la verdad es que todavía se nota cómo entra esa lengua y que fueron los puertos naturales de los fenicios y luego posteriormente los púnicos y los romanos. En Conil se ven, esas facies son temas sedimentarios, facies se llama trozos de aglomeraciones sedimentarias por las aluviones de la formación de la tierra, ¿no? Bueno, pues aquí veis trozos de piedra ostionera. En la Colorada, en la playa del puerto de Santa María, se ven estos restos de roca ostionera mezclada con esas arcillas rojas. Las arcillas rojas son los aluviones que vienen de la península en el cuaternario, por la lluvia también. Y aquí siempre tenemos, encima de las rocas ostioneras, encima de las piedras, aparece una lámina de arcilla roja. Una arcilla roja que nos ha servido mucho para nosotros, para las calamochas. ¿Os acordáis lo que eran las pinturas a la calamocha? Para, de alguna manera, nuestras antiguas azoteas, en vez de utilizar materiales modernos, como ahora, que son las láminas asfálticas y eso, se ponía simplemente arcilla, que es impermeable, y nos servía para cubrir las azoteas y que no entrara el agua. Se han hecho azoteas de arcilla de toda la vida de Dios hasta que empezaron a aparecer los materiales modernos. Bueno, también está la formación de los flint. Los flint son una especie de sedimentario, pero en forma de caliza, que son como las pizarras, la clásica losa de Tarifa, de toda la vida de Dios. Están aquí. Y, por supuesto, los grandes conglomerados de calcarenita, que son canteras de piedras sin concha, que es la clásica de La Palomera y otras que están en el puerto de Santa María, en la Sierra San Cristóbal, que es la que ha nutrido fundamentalmente Sanlúcar. Cádiz lo ha nutrido la piedra ostionera, o sea, me refiero que ha sido las canteras inmediatas, porque uno lo que quiere es coger una piedra que sea barata, que esté al lado, que la corte bien, que sea fácil de extraer, porque lo caro es el transporte de las cosas. Y ahora va a subir la gasolina otra vez y otra vez no va a costar más en la leche, el pan y eso. Bueno, a lo que vamos.
La piedra ostionera, calcarenitas y flint son las rocas que forman nuestro borde costero y desde las que nosotros nos hemos abastecido para hacer nuestras casitas. Las canteras de la provincia más importantes, pues mira, tenéis los que habéis ido a Bolonia, en Baelo Claudia hay dos canteras, en lo que es la Ensenada. Una cantera de piedra ostionera a la izquierda, a la derecha, que es el cabo Camarinal, de donde se sacaban las piedras que se han hecho en Baelo Claudia, casi todo Baelo Claudia está hecho con piedra, y la otra es la Sierra de San Bartolomé, que son esquistos pizarrosos, tipo pizarra, que son conglomerados de piedras sueltas, que es lo que se ha hecho para rellenar muros y eso. En esas dos piedras se hace el Baelo Claudia y todas las ciudades que por allí. Esto es Santipetri, que eran las mejores canteras de piedra ostionera que ha habido en la provincia. Fundamentalmente se ha hecho la Catedral de Cádiz, no toda la Catedral de Cádiz, sino parte importante de la estructura de la Catedral de Cádiz. Lo que se quemó hace poco, las canteras que llamábamos siempre en el Puerto Real. Puerto Real, las canteras de Puerto Real eran de piedra ostionera. Aquí tenéis el farallón gordo de los poquitos, porque aquí han llegado muchas piedras ostioneras disgregadas, en trozos, pero canteras como tal, pocas, porque ya era el estuario, ya se terminaba aquí. Pero está en el Espíritu Santo y se utilizó mucho para los castillos, fundamentalmente Espíritu Santo, Salvador y eso. Bueno, yo creo que esto lo tienen que recordar mucho porque todavía hay lo que se llaman los corrales de pesca. Los corrales de pesca siempre la hemos llamado ensecadas, ¿no? Era como una especie de muro de piedra ostionera que se juntaba con los propios ostiones, se unían, dejaban hueco, subía la marea, el pez llegaba, se bajaba la marea, el pescado no podía pasar por los huecos de los desagües y se pescaban los pescados, los lenguados y toda esa historia. Yo en Conil he hecho ensecadas con red, no con piedra. Pero aquí los tenía en Chipiona, incluso en La Jara ha habido eso. Y en Cádiz, el barrio de la barriada de La Paz era el barrio de los corrales. Se llamaban los corrales precisamente porque eran corrales de pesca. Corrales de pesca que se hace con piedra ostionera suelta. Bueno, sabéis los acantilados de Conil, son llenas de piedra ostionera, muy sueltos y eso. En Cádiz, fundamentalmente, veis que da en la caleta restos de lo que eran las sacas de las piedras ostioneras, que era muy buena también la de Cádiz, pero se tuvo que parar en 1800 y pico, por lo que os dije antes de que, bueno, bajaba el nivel de la roca y el mar avanzaba. Esto es la playa de Santa María del Mar, antes de la restauración, también había facies de piedra ostionera aquí. Por supuesto, las canteras de Cádiz no han sido solo las canteras, diríamos, orgénicas o geológicas, sino que los propios edificios antiguos se han utilizado de cantera para construir. El Teatro Romano ha sido la cantera natural en el Pópulo para hacer la catedral y hacer muchas cosas. De hecho, la muralla antigua almohade y la muralla medieval nuestra se ve que está lleno de columnas y de trozos del Teatro Romano, ¿no? Y sigue habiendo muchos trozos de piedra ostionera cuando baja la marea. Ahora ha habido unas mareas muy bajas y toda la playa, incluso de la Victoria, empieza a perder arena y se ve que está todos los estratos de roca enteros completamente. ¿Veis? Mira, aquí, esto es la muralla que está en la calle San Juan de Dios y como veis aquí hay dos trozos de dos tambores del Teatro Romano utilizado en la muralla almohade. Eso no sé si lo llegamos a ver en el paseo, ¿no? En el Arco de los Blancos. Perdonad, pero estoy un poquito resfriadito, todavía con estos veranos con los aire acondicionados ha sido muy duro, ¿eh? Muy duro. Bueno, aquí veis cómo que la roca ostionera, de la que vamos a hablar mucho, también hablaremos de la otra, pues está formada de ostiones, ¿veis? Como veis, que se fosilizan, pero también están formadas por las conchas de las vieiras, o sea, lo que se llaman los clamis, las zamburiñas, zoolitos, o sea, incluso el ostión se utiliza, como veremos luego, como interfase entre las piedras que se llaman los ripios. Luego hablaremos de él. También lo forman caracolitos y lo forman también lo que se llaman los glíceris, que son almejas, o los rodolitos, que son algas fósiles. Todos estos elementos, que son animales antiguos, con el plegamiento alpino que suben arriba, quedan al final lo que son las valvas, o sea, lo que son las valvas de los moluscos, porque la mayoría son moluscos lamelibranquios. Incluso lo que son las bellotas de mar, los veis aquí, fósiles, todo eso forma parte de las piedras ostioneras, porque en el fondo eran animales que estaban en el suelo, llega el plegamiento alpino, que sigue todavía, porque realmente el plegamiento alpino en el fondo es que la capa africana empuja para arriba por el efecto del giro de la Tierra y va apretando a través del Mediterráneo, que de ahí salen los Alpes, de ahí sale el Atlas y de ahí salen los terremotos como el que hemos tenido en Marrakech. Eso sigue moviéndose, sigue empujándose y de hecho el Atlas sube 1 centímetro cada año y no sé si los Alpes suben también un poquito cada año, porque sigue apretando la placa africana contra la placa eurásica.
La piedra ostionera ha sido un material trabajado y trabajado en esta zona desde el principio. No sé si no llegamos a ir a Gadir, pero Gadir es un yacimiento que hay en Cádiz, el más antiguo que tenemos, siglo IX a.C. ¿Estaba en el cómic? Ese, el del cómico. Lo llegamos a ver, ¿no? Bueno, pues ahí veis que las casas echan al estilo fenicio, por lo tanto, al estilo heredado de las culturas, diríamos, hititas de las zonas de Asia Menor, pues son culturas que utilizan el hornotamur, abierto arriba para hacer las tortas de pan, pero utilizan fundamentalmente aquí en Cádiz trozos de piedra ostionera y los revisten. Y ya aparecen las casas con revestimiento de estucos de arcilla, fundamentalmente a veces mezclados con albúmina, con diríamos, huevo o clara y esa historia porque son impermeables. Y sobre todo en la parte de abajo donde el agua penetra en los muros y los humedece. Esa cultura de la construcción se ha hecho a lo largo del tiempo e incluso en estos días seguimos haciendo las mismas técnicas. A veces los arquitectos se nos olvidan las técnicas antiguas, cómo construían los demás, sobre todo las artes de la cal. Ya no sabemos lo que es la cal, pero siempre se ha fabricado la cal hasta hace 50 años. Y fundamentalmente cuando tú restauras está prohibido el cemento y solo debe utilizar la cal. Y ya las cales de Morón no las apagan durante 5 años, como que hay que apagarla, hay que meterla en agua para que los caliches se vayan quemando, se vayan eso, y de manera que cuando tú la coloques luego no salgan estos puntitos que revientan, que son los caliches de cal. Ya no se trabaja, se han perdido los oficios mucho. Bueno, que sepáis que tanto en Gadir como en las tumbas fenicias y púnicas de lo que era el antiguo Gadir, que hay una recreación aquí, o en Sanlúcar, son piedras ostioneras. De hecho, la piedra ostionera se utiliza incluso para lo que es la escultura, ¿no? Y se revisten de estucos porque la piedra ostionera tiene un grano tan grueso que no es posible hacerle ni limarla, ni lijarla, ni pulirla, porque no es una caliza ni es un material de roca, es un conglomerado. También hay que evocar aquí, sacarlo aquí, lo que son nuestras maravillosas canteras de arenisca calcarenita del Puerto de Santa María. Esto está difícil de entrar. Yo cada vez que hablo con Maldonado, la gente del Puerto de Santa María, para visitarlo, porque en sí es una fantástica experiencia ver cómo esas canteras que están horadando toda la sierra de San Cristóbal para sacar esa fantástica piedra, pero al final demasiado blanda, porque ha tenido muchas alteraciones en la Catedral de Sevilla. Los grandes monumentos importantes de buena piedra de labra para esculpir el grano fino se han hecho de la arenisca, de la calcarenita de la Sierra de San Cristóbal. Pero es una piedra que con el tiempo se delezna mucho y lo podemos ver en nuestros monumentos. Luego lo sacaremos. Bueno, pues estas cuevas de la luz divina que se llaman, por el amigo Ruiz Mata y eso, que estudia mucho Doña Blanca y eso, es una experiencia maravillosa, pero como nadie quiere asegurar la seguridad de visitar, que te puede caer un cascote porque aquello no está preparado para las visitas, aquello se dejó de extraer hace mucho tiempo, el permiso dice a tu completa responsabilidad. Y esa responsabilidad cuando llega gente es muy complicada, muy complicada. Yo creo que algún día deberían de dejar pasar por sitios que estén sólidos, que estén tranquilos y verla, porque es una experiencia maravillosa. Como veis, la entrada se hace por agujeros que se han caído las bóvedas y están aquí. Doña Blanca, ¿qué es esto? Que es, diríamos, lo más antiguo que hay de Gadir, porque Gadir es un concepto, no es una ciudad, es el concepto de la bahía, entre mesas de acta, entre Doña Blanca, Cádiz, Puerto Real, toda la bahía al final hace un concepto de interland que se llama Gadir. Y yo ahí no me meto ni con los historiadores ni con los arqueólogos, pero entiendo que la palabra Gadir solo apareció en un alef, en una escritura fenicia, y aparece en Doña Blanca, no ha aparecido en Cádiz. Aunque en Cádiz ya tenemos parte de la ciudad fenicia, del siglo VIII, IX, como ya os dije antes, y vale la pena verlo porque son casitas que ya lo hemos visto. Bueno, la historia, yo ahí en el libro hablo mucho de la piedra ostionera, cómo se elabora, cómo se extrae, cómo se corta, y bueno, y la verdad es que es un arte que también se está perdiendo, porque no sé si recordáis, aquí en el Puerto de Santa María tenía un cantero fantástico que era Santilario, que ya los hijos lo han heredado. Ahora hay canteros nuevos que se están haciendo cosas que yo creo, sobre todo los tratamientos epiteliales de las piedras, como es Cantomar y otras empresas, que yo creo que no están en la línea que deberían de estar. Y cada vez que uno le dice algo, parece que no sabe nada. Y entonces ellos se molestan cuando tú le dices, no, es que hay que revestirlo, es que hay que darle feldespato, es que hay que darle otra pintura. No le podéis dar ese betún que traéis de Marruecos, porque ese betún mancha la pared y además oscurece la ciudad de Cádiz. Luego hablaremos. Bueno, aquí hay miles de herramientas fantásticas que utilizaban para el corte, porque la piedra ostionera lo bueno que tenía es que se podía cortar muy bien. No era complicado, como puede ser un granito, como puede ser un mármol. Era fácil de cortar y fácil eso, pero que tenía un grano muy grueso, tenía concha y no se podía pulir, no se podía hacer lo que son las esculturas arquitectónicas.
Bueno, y además en Cádiz tenéis ejemplos, ya han visto la muralla, está en parte de la muralla, el acueducto que venía desde Tempul, que está en Algar, el agua venía por un acueducta, que lo ha llamado nuestro amigo Lázaro Lagostena, que se ha estudiado 80 kilómetros de la maravillosa agua del Tempul de Algar, que llegaba a un depósito de Jerez y luego venía hasta aquí a través de arquillos, sifones, y este era el acueducto que llegaba a Gadir, o sea, a Gades, y surtía de agua. Y lo tenemos en la Plaza Asdrúbal, y en marea baja, cuando se pasea por Cádiz, por la zona donde hasta llegar a Torregorda, que es donde está Camposoto, se ve muchas zonas del acueducto todavía en nada de eso. Bueno, toda la ciudad de Cádiz está hecha de piedra ostionera, la Catedral Vieja, las murallas de cortadura, todo está hecho en piedra ostionera. Punto y aparte, la importancia del color y la protección paramental. Bueno, desde el principio de la historia de la arquitectura, siempre hemos tenido el color como un elemento para distinguir las arquitecturas, de una manera. Si yo os dijera que el Partenón estaba pintado así, nadie me creería. El Partenón está hecho en mármol del Pentélico, un mármol blanco precioso, casi transparente precioso. Bueno, pues para idear lo que eran los colores divinos de las metopas, los triglifos, incluso los frontones, las maravillosas esculturas de Fidia, estaban policromadas. Eso lo hemos comprobado en los viajes que hacemos mucho. En India, los templos hindúes, que están hechos en un mármol exquisito, allí el mármol en India hay mármoles blancos preciosos, casi mejor que los que tenemos aquí en Europa, de Pentélico o Carrara, y las imágenes de Shiva, Vishnu y todos los grandes dioses están policromadas. Pero es que la piel está planteada en color carne, y los ojos, y maquillados. Y cuando tú dices, y dentro hay mármol blanco, y siguen estando en esa historia. O sea, pintan de colores. Bueno, con el tiempo se nos han ido esos colores y se nos ha ido perdiendo esa historia. Hoy estamos hablando de cómo esa historia se va perdiendo o cómo se tapa. Esa cultura oculta detrás de las paredes, que lo vamos a ver hoy. Aquí tenéis vuestro ejemplo, que es el Lúcar. Partenón, y estas son representaciones que hacen historiadores sobre cómo serían los colores que utilizan, y además en canon, como se hacía en Grecia, todo estaba establecido, y en Pericle, en el siglo V, se establecen los cánones específicos de los 3 órdenes principales, que luego posteriormente con romanos se aumentan en 2 más. Porque ese mensaje de color era más entendido con la plebe. La plebe era, el pueblo no tenía cultura y de alguna manera el pueblo entendía a base de colores como el que pinta un tebeo o pinta un catecismo, ¿no? Es igual. Bueno, pero es que también nuestros templos egipcios no estaban como los hemos visto ahora mismo, de una arenisca maravillosa, con piedras de Asuán o piedras de otro sitio, los maravillosos granitos rosas de la zona africana cercana al norte, o Babilonia. Todo era, o como Roma también en las casas, el color siempre ha sido un elemento utilizado siempre, porque la arquitectura bella, iluminada y bien costeada ha sido el arte que mejor ha representado el espíritu del lujo y la significación de la deidad y del poder. El que tenía dinero ponía bien su énfasis en que su casa estuviera bien decorada, diciendo aquí vive uno de los más ricos o vive el rico, y no digamos la casa de Dios. La casa de Dios es la primera casa importante de cualquier urbe y por lo tanto se la identifica con un color muy especial, como hemos visto ante el Partenón, que estaba dedicado a la diosa protectora de Atenas, que era Atenea. Bueno, pues el color es fundamental para establecer, porque además el color en el fondo se utilizaba porque había que proteger el paramento de piedra. Todas las piedras son atacadas por la atmósfera, por la lluvia, por el anhídrido carbónico, por temas ácidos. Y la verdad es que si tú no proteges la piedra, con el tiempo se va degradando. Y eso ya se sabe desde hace mucho tiempo. Pasa que no hemos aprendido. Toda la arquitectura, con valores estéticos, se han edificado basándose en los mejores referentes. Esas grandes arquitecturas de los faraones, de los dioses, de los templos y de esa historia, han sido los referentes sobre lo que la arquitectura posteriormente ha ido aprendiendo. Y quiere imitarla, porque el poder siempre es muy atrayente y uno quiere aparentar lo que a veces no es, ¿no? Pero es así. La historia de edificación describe la mejor disposición y presencia, con ello la magnificación de sus moradores. Cada uno se representa a sí mismo en el exterior de la fachada. Salvo el mundo árabe, que es más complejo porque el mundo árabe vive hacia dentro de la casa. La calle es como una especie de residuo muy importantemente controlado, más del urbanismo islámico, es mucho más complicado que el urbanismo europeo o el nuestro. Tiene unas leyes complicadísimas de servidón desde vista, huecos a las calles y eso. Pero ellos viven hacia adentro. La presencia a través de su fachada y paramento se basan en formas y geometría aprendidas desde los orígenes.
o bien desde la forma autóctona, donde la gente imita las rocas o imita los colores de las tierras y eso, está estudiado por Ameghino, o el difusionismo, que también es una forma de entender cómo poco a poco van transmitiéndose las formas geométricas o orgánicas de una a otra arquitectura, o el clasicismo, que realmente nosotros pertenecemos a una historia que es la historia del Mediterráneo y la historia del mundo griego, el mundo clásico, el mundo romano. No es tanto el egipcio, que lo es, porque ellos también influyen mucho en Grecia, pero yo creo que en esta historia también Fenicia viene del saco del fondo, de la zona de Asia Menor, y nuestros orígenes están en Sumeria, en los caldeos, los babilonios. Ese es nuestro origen vital. Y de ahí viene casi toda la influencia. Bueno, pues cuando los que queremos es representar una arquitectura de una manera, lo que hacemos es establecer trampantojo. El trampantojo es una palabra en francés que viene trompe d'œil. Es una trampa para el ojo. Entonces, simula para el ojo lo que en arquitectura no puedes hacer porque no tienes dinero a lo mejor para hacerlo. Y entonces pintas esa arquitectura y simulas ver una forma que no es real, sino que está dibujada. Yo he traído esta foto porque es muy interesante, porque estas son, no sé si conocéis, os acordáis del libro de Clochemerle, ¿no? Bueno, pues esta es la fachada donde están todos los personajes de Clochemerle en Comency, que es una ciudad francesa. Cada uno simula lo que... De hecho, cada vez se están pintando más las fachadas con murales, y esa historia están apareciendo historias en este mundo actual. Cuando las calidades de los materiales no podían sufragarse, no había dinero, gente normal y eso, que no son los ricos, se acudía a la presencia simulada de dichas cualidades en formas y colores copiados de nobles y cultos ejemplos. Esa ha sido la historia de nuestros tratamientos paramentales, que los tenemos aquí en Sanlúcar. No hay piedra esculpida, hay piedra pintada en formas geométricas, simulando una forma que no hay dinero para tenerla. Eso solo lo tiene la Merced con Vandelvira, o lo tienen las grandes iglesias, pero el ciudadano que tiene un poquito de dinero y hace su casa, simula su casa como si fuera una casa importante de piedra, y lo que hace es pintarla. Bueno, hay cosas importantes como el palacio este de los Habsburgo en Dresde, es la cabalgata en el castillo de Steinhof, que es importantísimo, y está hecha, y esta es cerámica. Porque la cerámica también ha sido un material para proteger la fachada. La cerámica hace que tú no tengas que pintar más la fachada. Te protege de la lluvia, es impermeable y no tienes por qué pintar más. De hecho, hubo un movimiento al final del siglo XIX al XX, que fue un parte del modernismo, que empezó a alicatar muchas fachadas. Bueno, está bien como tal. Bueno, el maestro fue el amigo Gaudí, que rompió sus trocitos de cerámica porque sabía más que, fíjate tú, que Santiago Calatrava. Santiago Calatrava termina, o el mismo Renzo Piano. Ahora acabo de llegar con Monse del Camino Lebaniego y hemos estado en Santander. Y el maravilloso edificio de Botín, bien costeado porque ahí ha habido dinero. Patricia tiene dinero. Lo empezó el padre, pero lo terminó Patricia. Tú te acercas y está rompiéndose toda la piel exterior. Da coraje, Rafael, porque llega uno con la ilusión de ver una obra de arquitectura de Renzo Piano, que es uno de los mejores arquitectos que ha hecho los mejores museos del mundo, y vas allí y la piel que está hecha imitando un techo que hay de la estación marítima del siglo XIX de Santander, precioso, que son como chinchetas imitando escamas de pez. Y lo que hace con esa forma de Botín, lo veréis es que el pez que se eleva sobre la bahía, y se ve la bahía, está como haciendo una piel con chinchetas cerámicas, con acero, que están clavadas en una trama. Bueno, pues ese acero inoxidable, que no existe el acero inoxidable para el mar que tiene sales, ha roto, ha oxidado y ha roto. Y ahora mismo hay una malla alrededor de todo el edificio de Botín que se hizo en el 17. Se hizo hace un cuarto de hora y ya está roto. Pero es que se lo ha pasado a Santiago Calatrava. Toda la ciudad de Valencia, de las ciencias y eso, se le está rompiendo la estructura porque los postensados, que es que tú haces una tensión, pero con el tiempo eso se fatiga, se dilata, pues al final se rompe. Necesita mantenimiento. Bueno, pues antiguamente se alicataban, que es de donde hemos hecho esta digresión, porque lo que importaba fundamentalmente es que se mantuviera la fachada y se diera también el mensaje que se quería dar. El color apoyaba la materialidad de aquellos revestimientos que en forma de trampantojos, trampas para el ojo, porque en el fondo tú simulas una cosa que tú ves pero que no es lo que tú crees, que querían simular sillares, aplacados, esculturas y cánones pétreos, como hemos visto en Sanlúcar. En nuestras latitudes, esto es una dirección que lo tomo también de libros escritos por nuestro querido amigo Fernando Cruz Isidoro y otros historiadores, donde parece que nuestras fachadas barrocas, que es lo que nos ha llegado realmente,
traducen una forma de entender la arquitectura, las formas exteriores, que ya viene de una cultura anterior. Aquí se basa fundamentalmente en este sur en las culturas islámicas. Las culturas islámicas han hecho una influencia en nuestras arquitecturas, sobre todo cuando pasamos al Renacimiento, aquí, potentísima. De hecho, siguen estando. Esas arquitecturas, esas lacerías, esa forma de entender la geometría es puramente islámica, o sea, andalusí, vamos a decirle andalusí porque es una cultura que nunca debimos perder ni deberíamos de olvidarla. Fue un tiempo fantástico para Andalucía. Bueno, esa herencia, resumiendo, es el entendimiento de nuestra arquitectura barroca. Y entiendo por barroco siglo XVII, final XVIII, y no hemos avanzado mucho más. En arquitectura nos quedamos en el barroco, se hizo el romanticismo, se hizo el posmodernismo, se hizo las estéticas orgánicas del movimiento moderno, de la modernidad, pero no se ha avanzado nada más que en el racionalismo. No voy a dar una clase de arquitectura. Bueno, en todo caso, tenéis aquí la Alhambra, potentísimo ejemplo que nos imbuye muchísimo en la arquitectura, sobre todo a los reyes católicos, que hacen un pedazo de palacio rompiendo parte según las excavaciones no era la zona más noble de la Alhambra, perdón, con el maravilloso palacio de Machuca de redondo con el cuadrado, porque esto es fantástico, y de alguna manera aquí está el Palacio de Carlos V de la Alhambra, cómo rompe la Alhambra y cómo de alguna manera esa arquitectura que estaba también protegida con algunas cales, o como de alguna manera la mezquita de Sevilla, como tenía que ser en su día, ahora mismo solo nos queda la Giralda, y se han perdido mucho los tonos y los colores que se planteaban. O incluso la Escorial, también otro ejemplo importante que nos ha influido muchísimo en la historia de la arquitectura. Los diseños arquitectónicos parten de las formalidades textiles andalusíes, por los propios alarifes y trabajadores del sur, que siguen aportando su geometría y arquitectura mudejares. De hecho, esa arquitectura de una historia durante 7, 8 siglos andalusí es muy penetrante, y cuando llegan los del norte, los castellanos, conquistan el sur, echan a los andalusíes hacia el sur, hacia la zona del Magreb, pues de alguna manera sus arquitecturas quedan. Y sus arquitecturas de alguna manera hacen que esta forma de entender la arquitectura, en lacería, en geometría, nos damos cuenta que el mundo islámico no podía, según dicen, lo dice el Corán, y yo creo que es como nuestra Biblia o nuestros catecismos. Nunca se dijo que el cura no se podía casar, pero alguien dijo un día en un concilio que no se podía casar un cura. Pero es que aquí también se dice, no se puede hacer la figura de Alá o de su profeta Mahoma, no se puede configurar porque es una manera de dimensionar algo que es súper importante y además no tiene dimensión, y no permitieran que las figuras humanas aparecieran en sus tratamientos. Bueno, pues no aparecen. Y entonces todo es figurado, todo es vegetal y todo es simulando aspectos que en nuestra arquitectura, sobre todo en Cádiz, se ve todavía. Pero es que un señor, que es este señor, que se llama Serlio, recoge todas las arquitecturas clásicas del Renacimiento. El Renacimiento fue el movimiento potente, aunque yo también entiendo que el gótico fue muy importante a la hora de la tecnología, porque dio un salto tecnológico bestial a la hora de edificar. Pero es verdad que el Renacimiento tuvo una potencia importante a la hora de obligarnos a hacer las cosas de una manera. Bueno, pues esos arquitectos que vinieron con los reyes católicos y que luego vinieron con todos los Austrias y eso, Gil Tañón, Covarrubia, Herrera con el Escorial y eso, Machuca, Vega, Villalpando, exactamente. Estos señores bebieron las fuentes de un señor que ya tradujo posteriormente lo que ya Vitruvio, el gran arquitecto romano de Augusto, hizo en sus 10 libros de arquitectura. Sebastián Serlio él es un arquitecto, pero fundamentalmente se dedica a escribir. Y posterior a su muerte se van publicando poco a poco los libros que va escribiendo sobre la arquitectura. Hace un tratado de arquitectura fantástico que ha sido el tratado academicista que hemos utilizado todo el mundo. De hecho, en la escuela de la Academia de Bellas Artes de Cádiz, que da los títulos de arquitectura, desde 1789, que fue fundada, hasta que nuestros días todavía, daba los títulos de arquitectura en base a los libros de Serlio y Viñola. Serlio es este señor que aquí, y en su libro tercero dice cómo tienen que pintarse la fachada. Y es un modelo que sigue a machamartillo toda la arquitectura contemporánea y moderna. Él se habla de los 7 libros de arquitectura de él, pero ahí el quinto creo que no ha aparecido, y se han ido uniendo unos con otros, y el fundamental para nosotros es el tercero, el libro tercero de Serlio. Yo aquí, con permiso, lo pedí a Fernando Cruz Isidoro de su maravilloso libro
cuando Sanlúcar era de color, traigo algunos detalles de cómo Serlio, en sus tratados, va haciendo lo que aparece aquí barroco. O sea, una historia creada en el Renacimiento aparece en el barroco y se sigue conquistando, porque yo creo que el barroco es un renacimiento sumo, más libre. Quizás el canon renacentista, luego en el neoclásico también se nos sitúa, pero el barroco es libre y crea y es muy creativo. Yo creo que los movimientos estilísticos no son importantes porque esté bien el Renacimiento, luego sea el barroco, luego el neoclásico, luego el modernismo, sino las transiciones son lo importante en los movimientos. Hemos estado muy clasificando los estilos artísticos y yo creo que lo importante es estudiar el manierismo, que es la transición entre Renacimiento y barroco, y la transición entre barroco y modernismo. Ahí es donde realmente el genio humano está luchando contra algo nuevo que no le deja la obligación del movimiento tan duro que hay en rigor. De hecho, la Catedral de Cádiz empieza siendo una catedral barroca, muy importante, de acero, y viene el neoclásico y se la carga, cambia el color y empieza a edificar una cosa que no tiene nada que ver con lo de abajo, y al final se nos queda una catedral chata y sin rematar en la cúpula. Perdón. Bueno, el barroco, son imágenes del libro de Fernando, es donde situamos básicamente nuestros estudios paramentales. No hace sino recoger todos los cánones y figuraciones imbuidas entre la belleza de los trazados islámicos y la renovada idea mediterránea de los conceptos clásicos, en la búsqueda de lo que se llamaba la ciudad ideal. Seguimos. Eso se va normalizando, todos los ayuntamientos tienen su normativa y en Cádiz hay mucha normativa organizada, y ya veis que en Cádiz se obliga a pintar o sea, se obliga a que los proyectos tengan una forma de pintar la fachada. La piedra ostionera se pinta, se tapa, ahora lo veremos. Y hay una reglamentación urbanística, y estos son los libros de Viñola que se dan en la Academia de Bellas Artes, con las láminas y eso que se hacía a los arquitectos aprenderlas. Pero como veis, aparecen colores ya en las láminas del siglo XIX y el siglo XVIII. La moda de dejar la piedra vista, que es una moda que ya viene de hace mucho tiempo. Cuando vais a Toledo, ¿habéis visto Toledo? Toledo todo es de ladrillo visto. Toda la arquitectura mudéjar que hay allí, toda la arquitectura posterior, bellísima, maravillosamente construida, está tan bellamente construida que le han quitado los paramentos deslucidos y estucados que tenían. Y entonces se ven las bóvedas de ladrillo, se ven las fachadas de ladrillo, pero eso no era así. Este es la ermita del Santo Cristo. Esto estaba todo paramentado, perfectamente blanqueado. De hecho, en la puerta de tierra nuestro, esto del torreón es como tenía que estar toda la puerta de tierra. Pero ahora, ¿quién enfosca la piedra? Bueno, pues esa moda de la piedra vista, me voy a disculpar, yo es que con el aire acondicionado no apagarlo. Es que no puedo, pero vamos, me disculpáis. Que veáis que toda la arquitectura que se está ahora mismo viendo en Cádiz es de piedra vista. Hay una moda importante, se rasca la piedra, se rompe la piedra, se le quitan los revestimientos anteriores, y es una moda que viene desde el siglo pasado, mitad del siglo pasado. Yo creo que por la carestía, por la economía, se van dejando las piedras vistas, porque de alguna manera eso de lucir y hacer traspantojo ya no es la historia, y eso cuesta mucho dinero. Y aparte se han perdido los oficios, se han perdido los alarifes que hacían eso. ¿Os acordáis de la crista? Bueno, pues la crista estaba pintada, y aquí quedan los restos de cómo estaba pintada la crista de la Catedral de Cádiz. La crista de la Catedral de Cádiz, esa bóveda casi plana, maravillosa de acero. Bueno, pues toda esa piedra ostionera que estaba perfectamente trazada, fantásticamente cortada, pues tiene sus pinturas. De hecho, la piedra ostionera en Cádiz se utiliza desde los aljibes hasta los muros, hasta llegando a las torres miradores. Todo está hecho en piedra ostionera. Eso en el libro se explica muy bien. Estas son las formas de tratar la piedra ostionera en Cádiz, que nunca es vista. Siempre se pinta y se hace trampantojo, o sea, se hacen simulaciones de sillarejo y de sillares como este, que no tienen nada que ver con la piedra ostionera interior. O sea, la piedra ostionera puede tener unos tendeles y una de esos, y luego se paramenta y se hace una nueva estructura que no tiene nada que ver con la estructura de piedra ostionera, que es constructiva, y se hace una piel estética, como tú quieras que sea, o bien rehundida, o almohadillada, o como sea. Hay muchas maneras en Cádiz hay muchas maneras de tratar la piedra, y siempre pintada. Pero ahora la da la gente por picar la piedra. Al picar la piedra lo que hace es en las portadas, en los quicios, en las ventanas, romper la línea arquitectónica.
porque como la piedra ostionera no tiene posibilidad de hacer una curva, hacer una arista, pues al final cuando tú picas todos los revestimientos anteriores te llevas medio centímetro o 1 centímetro de piedra y al final estás rompiendo toda la arquitectura. Estos son los ripios. Los ripios son piedras pequeñitas que se utilizan entre los sillares para que no fluya el mortero y también como las llagas eran gruesas para darle fuerza al interior de las llagas. Se llaman ripios y los hay hechos de concha, de vidrio, y en San Fernando hay un edificio precioso que es el Hospital de San José, hecho por Benjumeda, un gran arquitecto gaditano, que los ripios son de vidrio negro, porque al sol daban unos destellos de luz que eran muy bonitos. Bueno, aquí tenéis, esto es un trozo de un edificio donde las cales que vinieron para depurar el tema higiénico de las grandes epidemias del siglo XIX al XX, al principio del siglo vinieron grandes epidemias de fiebre y de muchas cosas, y empezaron a pintarnos todas las ciudades andaluzas y de España y del mundo mundial de cal, que era lo que mataba a los bichos, porque realmente eran asépticas. ¿Qué ocurre? Aquí tenéis 1000 capas de cal, dada la primera se dan todas para la patrona, como siempre, pero debajo está lo que era. Debajo está la piedra ostionera encintada, pintada de colores, como está aquí. Esto es de la crista, y aparecen, pues, claro, esto es de San Fernando, ¿veis? Encaladas, cuando realmente, cuando picas esto, pierdes toda la forma arquitectónica. De hecho, en Cádiz están apareciendo edificios con piedra ostionera, que yo no digo que estéticamente sea atractivo, pues claro que lo es que es un color arena, precioso, aparece la roca, lo que tú quieras. Pero cuando tú has picado, te has llevado la ova, te has llevado la escocia, te has llevado la voluta, te has llevado media historia de la arquitectura, te la has llevado. Y con el tiempo esto no tiene protección. Y como es un conglomerado, no es una roca, ese conglomerado, a medida que está lloviendo, esa pequeña cal, que era el producto de las valvas, de las conchas, de los materiales, de los animales que hay ahí, eso se va lavando y al final, dentro de 20 años, esta casa, yo lo he visto en las esclavas de las concesionistas de la calle Montañez, picaron la portada preciosa que tiene, entre la hierba, porque ahí en las fractuosidades entran polvo, entra hierba y las palomitas hacen sus cositas allí y al final crecen higueras y toda esa historia, al final terminan rompiendo toda la maravillosa arquitectura que siempre fue estucada para proteger la piedra y para hacer esa arquitectura fingida que no se podía hacer porque la piedra, sin embargo, la arenisca de San Cristóbal sí se puede esculpir en grano fino, pero también hay que protegerla porque si no se degrada. Y tenéis ahora mismo, bueno, lo vamos a ver ahora, seguimos para no... Bueno, esto es lo que hablaba del tema islámico. Es tan potente el tema islámico que ha llegado, estas lacerías no son ni más o menos que evocaciones mudéjares que han hecho en nuestras torres miradores, que son torres barrocas, toda esa arquitectura de lacería, de dibujo, de crucería y eso, sigue permaneciendo en la historia. Y aquí no solo está la lacería, sino que está la historia de Serlio. Están todos los encintados, todas las molduras y todos los elementos que tenéis aquí en San Miguel, que ahora aparecerán. Los esgrafiados, que es otra técnica de trabajo, que también podíamos hablar, pero no vamos a estar aquí esta mañana. El esgrafiado era dar varias capas, algunas de un color, tú rascabas, tú dibujabas, rascabas y aparecía la capa de color abajo, que es la que tú destacabas luego con los colores. Y eso se llama esgrafiar, que era un esgrafiador, que era una herramienta que servía para cortar. Los maestros de esto, los catalanes. Y veréis mucho en Cataluña y sobre todo en Valencia. El esgrafiado de los estucos en Valencia y en Cataluña es fundamental, es muy bueno. Aquí se ha llegado y hemos hecho. Cuando restauramos las torres miradores y esa historia, se le da una pintura y se pinta las cosas. Claro, a los 2 días eso se va. Hay que tenerlo porque la gente, o sea, los barrocos y sobre todo los grandes comerciantes hacían cosas bien hechas y le duraba mucho tiempo. Pasa que esto de mantenimiento es caro. Yo creo que por eso se va perdiendo, porque nadie gasta dinero. Pero es que si seguimos quitando los caliches, esto es en San Fernando, aparecen los gualdrapeados de colores y las líneas curvas, o como estos que están en Chiclana, en la calle La Vega, donde aparecen mistilíneos y aparecen las formas de evocar las portadas en piedras pintadas que no eran piedras, sino que simulaban sillares. En Tarifa están sacando, como aquí en San Lucas, están empezando a sacar muchos colores. Esto es del libro de Malumbre y Núñez, que es maravilloso como está apareciendo en San Lucas muchos temas desgrafiados de colores. Bueno, aquí lógicamente yo tengo que sacar a mi amigo Fernando y a José María Muñoz Sánchez Bericache, porque yo creo que ellos en Sanlúcar han hecho la bandera que yo creo que hay que enarbolar. El otro día le preguntaba a mi amigo Rafael, que está aquí, ¿hay alguna ordenanza urbanística que obligue a que cuando tú vayas a realizar una pintura o vayas a hacer una bajada de fachada, primero hagas una cata de color y hagas unos
controles en la fachada, porque puede haber pinturas barrocas debajo y, como ha hecho Pericach y Fernando, intentar salvarlas, si es posible, como en Casarizón. Esto es lo que había en Casarizón. Maravilla serliana, fantástica. Bueno, ¿qué ocurre? Pues que estos señores están aquí luchando. Fernando ha hecho un libro maravilloso, que es Cuando Sanlúcar no era blanca, porque es que Andalucía no era blanca, y Cádiz la menos blanca de las andaluzas, porque Cádiz es la provincia más diferente de toda Andalucía, y Cádiz capital, y Sanlúcar, además con influencias diferentes. La influencia de Cádiz, de Sanlúcar, es de los señoríos, Medina Sidonia, fundamentalmente, luego los Montpensier, pero fundamentalmente la influencia sevillana, el gran poderío de los comerciantes sevillanos. Y Cádiz es la casa del Marqués de Cádiz, eran otro tipo de eso. De hecho, en Cádiz no encontramos estas pinturas que estáis encontrando aquí. Allí es la piedra ostionera pintada a la italiana, o sea, grandes sillares simulando esos palacios Pitti, esos grandes palacios florentinos. Allí sí, la influencia en Cádiz es muy genovesa, muy italiana, y esa influencia aquí. Y aquí la influencia es más bien del señorío sevillano y el barroco de nuestra tierra, que es el barroco que hemos visto de Serlia, ¿no? Bueno, en todo caso, aquí tenéis, y yo creo que no se puede olvidar eso. Mi libro hace que en Cádiz, en el fondo eso es un pequeño catecismo para que la gente no pique la fachada de piedra ostionera en la revista. Bueno, y en el caso de Sanlúcar, y vamos avanzando rápido. Esto es un farallón de piedra ostionera, de los poquitos que quedan, porque aquí en la costa de lo que es Chipiona, Rota y esta zona hay mucho desconchado de piedra ostionera, pero no hay cantera de piedra ostionera. Evidentemente aquí el que tenía dinero se iba y traía la piedra de San Cristóbal porque era más buena y porque se podía esculpir. De hecho, todas vuestras iglesias tienen algún basamento de piedra ostionera en encachado importante, pero fundamentalmente es piedra de arenisca palomera de San. Bueno, esto ya no queda nada, porque yo la última vez que fui me dijeron en Cultura, vete a ver qué queda del castillo de San, y hay un chalet, y no queda nada, no queda básicamente nada del Espíritu Santo. Sin embargo, de Salvador sí queda algo. Salvador tenéis aquí, también está hecho en piedra ostionera, como veis. Además, no solo en piedra ostionera, sino que todavía permanecen algunos tratamientos de color. Esto estuvo pintado de colores. Estos son las covachas. Las covachas hechas en una piedra arenisca de un grano muy grueso, que en las canteras de San Cristóbal hay diferente granulometría en las diferentes fachadas. Pero como veis, cuando las restauramos con mi querido amigo Fernando Domínguez del Río, que para descanse, el pobre mío, que luchó tantísimo, y yo con doña María Luisa, la verdad es que hubo encuentros muy fuertes porque nosotros queríamos restaurar las covachas y queríamos ponerle más contundencia al muro del jardín, porque las covachas en el fondo es un muro de contención de los jardines del palacio, de alguna manera, y además con esto hay que estudiarlo. Yo no sé si hay tesis doctorales sobre esto, Fernando, pero hay que hacerlo, porque es que se va perdiendo día a día la volumetría, la forma de estos grandes alarifes, que dice que son influencias africanas, pero las sirenas y eso son influencias medievales muy claras, que se podían estudiar. Pero es que me interesa que se estudie cómo estaba pintado. Y hay restos. Tú miras, hombre, ya ha pasado mucho tiempo, ves que las fructuosidades todavía quedan pequeños restos de pigmento que habría que estudiar, hacer un estudio cromático del tema. Aquí tenéis fundamentalmente esa piedra ostionera, esa piedra palomera, que lógicamente, como no está revestida, no está protegida, miráis, esto es lo tenéis aquí, esto es Regina Coeli. Y mira cómo está, se está diluyendo, se está rompiendo. Eso, si no es cuestión de restaurarlo en piedra, es cuestión de restaurar el volumen y pintarlo. A veces los arquitectos en la historia de cultura no quieren que se rehagan las cosas. A veces la historia no se debe tocar, pero hay que tocarla, porque yo soy arquitecto, no soy historiador, con perdón. Creo que cuando tú pierdes el volumen, tienes que restituirlo, si no, aquello está mal, arquitectónicamente no está terminado. Y hay que protegerlo, y si no se protege, se pierde. Bueno, gracias a los grabados, y esto no es Sanlúcar de aquí, es Sanlúcar la Mayor, gracias a los grabados podemos ver cómo estaban pintadas las casas. Ya en Sanlúcar la Mayor, que esto es Sevilla, se ve en estos grabados del siglo XVII cómo estaban pintadas las casas, intentando imitar esos trasmantojos. Y nos vamos a los grabados que conocemos, el de Vingaerde, donde al aumentarlo casi todo el caserío tiene tejas, no tiene azotea, era de tejas, barroca, teja árabe. Bueno, pues como veis aquí el castillo está simulándose sus sillerías. Y no es una sillería de construcción, sino una sillería estucada y bien para mantener la piedra. Este grabado, que es del siglo al final del XVI, de Teodoro Uben de Brie, hace una simulación de lo que puede ser Sanlúcar la Mayor, y al aumentarlo aparecen
rayitas en todas las casas. Y es que yo creo que parte, aunque esto es anterior a lo barroco, porque esto es, bueno, en el 17 podría ser, ya entrando ya el barroco bastante, vemos que todas las casas de Sanlúcar tenían rayitas, significa que tenían esos dibujitos, seguro. Eso es cuestión también de investigar, yo ahí no adelanto más. En Sanlúcar habéis encontrado todo esto, cada vez que ahora me comentaba Marco, el de los helechos, como José María Muñoz era el primero que ha ido desconchando y ha ido restaurando, perdón, como ha podido, muchas cosas que están apareciendo en Sanlúcar. Estas lacerías son islámicas, origen islámico, mudéjar, que se han traspasado a través del tema serliano al barroco. Pero que tenéis mucho. Esto es Vandelvira puro. O sea, cuando Vandelvira hace una talla en una bóveda, hace los Vandelvira, sobre todo Alonso de Vandelvira, aparece una talla manierista, transición, renacimiento barroco, y esto es lo que él talla en las bóvedas de la Merced y esos sitios, pero que aparece en la fachada de los helechos, de la casa noble de los señores de Somavía y Terán, ¿no? Que se ha restaurado este trocito, pero que debería de sacarse casi todo. Es que cambia mucho la ciudad y cambia mucho la emoción de ver una casa encalada a verla con colores. Yo no digo, esto cuesta trabajo, cuesta dinero. Yo creo que los dueños de esa casa seguro que tienen dinero para hacerlo. Creo que hay que seguir, este trocito hay que seguirlo. Es que yo creo que, recuerdo lo que hemos dicho al principio, las cosas parece que son de cal de toda la vida, Andalucía es blanca y viva con clara salida de la clara claridad de Pemán y de Machado, pero nuestras casas no han sido blancas. No han sido blancas. Será Vejer, a lo mejor, pero no es Cádiz y no es Sanlúcar. Y lo estáis viendo. En este barrio alto, en este barrio bajo, no en el barrio alto solo. Bueno, como veis, aquí está. El Cristo de las Aguas, la capilla del Cristo de las Aguas. Todos estos elementos son copias del libro tercero de Serlio. Aquí están toda la maravillosa arquitectura barroca simulada, trampantojo, que no en piedra, que está simulando otra historia. Y aquí en el Castillo de San Salvador tenéis grafitis, pero muy antiguos. Muy antiguos, todavía, gracias a Dios. Esto habría que restaurarlo. Esto es una joya que había que restaurar, porque estos grafitis pueden ser del siglo XVIII o por ahí. En Cortadura, en Cádiz, está bien restaurada la muralla, o sea, los guardapeados, las cadenas de piedra aparecen, porque son bastiones, y lo que es el plemento entre los bastiones aparece, diríamos, enfoscado, que es como tenía que estar la puerta de tierra entera, y los militares le echan como una especie de chinito de vez en cuando para darle consistencia al grabado. Y a veces se ponen de color. Terminamos. Perdón. No todo lo aparente es lo que parece ser. Vamos descubriendo cada día nuevos aspectos, nuevas historias. O sea que yo creo que incluso en la arqueología, en la historia, vamos descubriendo todos los días. Aquí estamos descubriendo nuevos testigos antiguos de cómo eran nuestras ciudades. No quiere decir que tengamos que volverla a hacer otra vez, no. Pero los restos que haya, vamos a conservarlos. Los que aparezca, por favor, no debemos hacerlo desaparecer, porque es parte de lo auténtico de nuestra historia. Es parte de nuestra historia auténtica. Y está protegido por las cales. Las cales, gracias a Dios, han protegido mucho. Lo mismo que las arenas. Las arenas en las excavaciones protegen mucho, pero las cales nos han protegido mucho esos colores. Una vez conocida la verdad, hay que defenderla y sacarla. Y el patrimonio cultural, porque esto se convierte en parte de nuestros valores auténticos para hacer que seamos diferentes a las demás ciudades y podamos vender. Venga usted a ver la ciudad barroca de Sanlúcar en la fachada y hacer una ruta o lo que tú quieras. Don José María, no lo había visto, me alegro de verle. Termino con Bansky. Bansky es maravilloso. Esto es un grafiti de Bansky donde un niño está corriendo la última capa de la pared y le aparece ese mundo que él, del cómic, de sus historias, que es la realidad de su vida y no esta pared blanca que no significa nada. Detrás de nuestras paredes se oculta una cultura verdadera que es necesario proteger y mantener. Es como defender la libertad a que obliga la historia. En el fondo, si nosotros sustraemos la historia de verdad, estamos quitándole libertad a nuestra vida. Y muchas gracias. No, si queréis alguien preguntar algo, sí. El señor don José María quiere preguntar algo. A ver, Bercache, acércate aquí, anda. Yo lo que quería, primero, alegrarme mucho de este hombre y confirmar 4 detalles de los que ha dicho. Yo, una cosa, José María, si vais a Reina Celi, mirar en las esquinitas
en la esquinita de las piedras donde no ha llegado la picoleta a picar, y veréis que hay ocres, beige, rojo, hay muchos colores que se han pintado la fachada, de colores. Sí. Adelante. Otro tema. Cuando hay problemas de agua y van a los aljibes, cuando se hacen con aljibes, eso en Cádiz ocurre de una manera y aquí de otra manera diferente. Claro. Y Pues ya bueno. lo último, se decía. Habría que hacerle un puesto en el ayuntamiento para protector del patrimonio y para que además lo mantenga y lo restaure, porque lo restaura. A ver, venga, Pericachi. Realizar, como siempre, nuestros caldos, que son lo mejor que tenemos aquí también, ¿eh? De San Lucas, de Delgado Zuleta. Muchísimas ¿Vale? gracias. Muchas gracias, señores, gracias. Eso, si alguien quiere libros, pues ya sabe que están aquí los libros. Y la próxima semana nos veremos en La Victoria, seguramente con la presencia del nuevo director del Instituto Geográfico de Cádiz, que nos va a traer unas cartografías de San Lucas y todo esto maravilloso. Ya hoy ya estaréis atentos, ya llegará por el correo y por los WhatsApp la información y todo eso. Ya sabéis que estamos en turismo, estamos en la Plaza del Cabildo, en nuestro expositor, al lado donde están los caramelos y todo eso, ahí están nuestros carteles y por la televisión también lo anunciamos. Ha sido un placer, esperemos estar aquí con nosotros mucho tiempo. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Te vas a firmar aquí?